Hola, buenos días. Estamos en Directo América de France 24. Soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. España ante la emergencia por los incendios forestales que han afectado a más de 100.000 personas. En el centro de la península arde el mayor fuego de la historia reciente del país, mientras en Castellón las llamas ya han quemado 7.000 hectáreas. En la vecina Francia arde la costa atlántica. Más de 200.000 personas han sido evacuadas por los incendios que afectan ahora la región de la Gironda, en los alrededores de Burdeos. El presidente Emmanuel Macron visita este lunes la zona afectada. En Medio Oriente, Irán mantiene conversaciones con Omán sobre el futuro del estrecho de Hormuz, donde la circulación está prácticamente detenida a pesar de los 3 días de pausa en los ataques entre Teherán y Washington. Benjamin Netanyahu partió ya hacia Estados Unidos para reunirse con Donald Trump. Iniciamos en España, donde los bomberos trabajan a contrarreloj para intentar controlar los incendios que arden en el centro de la península ibérica y en la costa del Mediterráneo, en Castellón, antes de que el miércoles llegue una nueva ola de calor anunciada por las autoridades meteorológicas. A esta hora, más de 100.000 personas han sido evacuadas de sus casas. Nuestra corresponsal en Barcelona, Elise Gasangel, nos amplía. España despertó este lunes con nuevas imágenes desoladoras y también nuevas hectáreas quemadas. Los 2 incendios que preocupan el país siguen activos, tanto el de Castellón en la Comunidad Valenciana como el al oeste de Madrid, que afecta también a las provincias de Toledo y de Ávila. De hecho, el incendio de Ávila ya es el mayor, el más importante en términos de superficie de la historia de España, con más de 50.000 hectáreas quemadas. En Madrid, esta mañana, el delegado del gobierno, Francisco Martín, decía que había un optimismo moderado ahí. ¿Por qué? Pues porque las condiciones meteorológicas son más favorables hoy y mañana, pero dice que las próximas horas serán cruciales porque el miércoles llega una nueva ola de calor, lo que aumentará la temperatura y bajará la humedad, también dificultará las tareas de extinción. Y en Castellón, esta vez, los efectivos consiguieron esta noche contener la propagación, pero avisan de que ni está estabilizado ni está controlado. Sánchez, presidente del gobierno, visitó la zona esta mañana. Dice que quedan horas difíciles porque hay rachas de viento. Esta tarde ya son más de 7.000 hectáreas calcinadas y avisan de que hoy será imposible estabilizar este incendio. En la vecina Francia, ante un panorama de hecho parecido, el presidente Emmanuel Macron visita este lunes la zona afectada por los incendios que arrasan el suroeste del país, tras haberse reunido ya con su gabinete de emergencia esta mañana. A la espera también de una nueva ola de calor que eleve la temperatura hasta los 40 grados Celsius esta misma semana, cientos de bomberos intentan a esta hora controlar las llamas en la costa del Océano Atlántico, donde indicaron que este lunes hay menos focos activos después de haber forzado la evacuación de más de 200.000 personas en la región de la Gironda, estos en los alrededores de Burdeos. En estas imágenes, la devastación causada por el peor incendio forestal de Francia de esta temporada. Se han quemado decenas de miles de hectáreas con vehículos calcinados y la vegetación carbonizada. Los residentes que huyeron de sus hogares se sienten desesperados ante una situación que ha dejado una huella permanente en el paisaje. Nos sentimos impotentes, se ha llevado todo, se ha comido todo a su paso, nos ha arrollado por completo, ha devorado todos nuestros bosques, es abrumador. Nos vemos obligados a hacer lo que podamos con lo que tenemos porque nos hemos quedado sin nada. Unas 55.000 personas evacuaron sus hogares durante el fin de semana, lo que eleva a 220.000 el total de desplazados en la región. Las autoridades les han proporcionado alojamiento temporal en un centro de convenciones en Burdeos. El ministro de Interior de Francia afirma que este verano el país ha tenido que hacer frente a incendios de una magnitud y ferocidad sin precedentes. En total se han quemado 115.000 hectáreas desde el inicio de la temporada, lo cual es excepcional
excepcional. Es mucho más de lo que hemos visto en el pasado, con incendios que se repiten por todas partes y que los bomberos están combatiendo con gran valentía. Además de combatir las llamas, los bomberos han estado eliminando la vegetación para intentar quitarle combustible al fuego. Nuestro objetivo es dirigir el fuego hacia un lugar donde se vuelva lo menos agresivo posible. Burdeos por el momento no tiene planes de evacuar a los residentes, a pesar de que el incendio se encuentra a menos de 15 kilómetros de su área metropolitana. Las autoridades informaron el lunes por la mañana que los incendios se habían estabilizado. La esperanza está en que pronto puedan ser controlados y que la tragedia que viven los residentes de Gironda llegue a su fin. Seguimos en Francia, cambiamos de información. La policía detuvo allí a un hombre sospechoso de apuñalar a 3 mujeres en el norte de París. El ministro del Interior informó que no corre peligro la vida de ninguna de las víctimas, aunque 2 de ellas están heridas de gravedad. Loren Núñez agregó que el hombre fue detenido por un agente de policía fuera de servicio, mientras a esta hora no se conoce la identidad ni el motivo del atacante. Escuchemos. El agresor fue detenido por un agente fuera de servicio de la prefectura policial. El sospechoso solo ha proporcionado una identidad declarada y no tenemos documentos que lo confirmen. Por tanto, debemos mantenernos extremadamente cautelosos respecto a los motivos detrás de este acto tan violento. Mientras en Alemania el canciller Friedrich Merz denunció que el atacante del desfile del orgullo en Berlín de este fin de semana pudiera acercarse a la concentración pública, a pesar de estar registrado como peligroso por la policía, que lo mató en un tiroteo ya este domingo en las afueras de la capital tras 24 horas de búsqueda. La Fiscalía de Berlín informó que el sospechoso de 21 años intentó unirse al autodenominado Estado Islámico en 2025 en un viaje a Líbano, donde fue detenido y condenado a 3 meses de cárcel. También fue arrestado por la policía alemana al regresar a Alemania y en estos momentos estaba en libertad condicional. El objetivo de este ataque no fue elegido al azar, no fue solo un ataque a la comunidad queer, fue un ataque a nuestra libertad, a nuestra sociedad libre. Haremos todo lo posible por proteger y defender esta libertad, esta apertura y la naturaleza liberal de nuestra sociedad. Esa es la tarea de un gobierno, pero también es tarea de nuestra sociedad. Y nosotros, como órgano directivo de la CDU de Alemania y como partido, estamos cumpliendo con esta responsabilidad. Hablamos ahora de la guerra en Ucrania. Esta noche un ataque ruso con drones mató al menos a una persona en Zaporilla, según informó el gobernador ucraniano. Los ataques rusos impactaron contra zonas residenciales, igual que en la región de Dnipropetrovsk o en la ciudad de Kharkiv, mientras las autoridades rusas denuncian que las fuerzas ucranianas lanzaron también una ofensiva con al menos 270 drones contra el territorio ruso esta misma noche, que mataron a 5 personas en Rostov-on-Don e hirieron a 12 en Belgorod. En este contexto, el presidente ucraniano está en Reino Unido, donde se reunirá con las tropas de Kiev que entrenan con las británicas y donde conocerá a Andy Burnham, el 5º primer ministro británico en ocupar el cargo desde que inició la invasión rusa a gran escala en 2022. Mientras está previsto que Volodymyr Zelensky visite a Donald Trump en Washington este martes, aunque el Kremlin asegura no tener noticias sobre los puntos de las negociaciones. Esta información sobre un posible alto el fuego aéreo apareció hace unos días, pero hasta ahora no es más que especulación mediática. No hay detalles específicos sobre este asunto, tampoco hay detalles específicos sobre nuevas propuestas o iniciativas. Cambiamos de tema. Irán mantiene conversaciones con Omán sobre el futuro de la navegación por el estrecho de Hormuz, donde la circulación sigue prácticamente detenida, a pesar de que las fuerzas estadounidenses y las iraníes mantienen suspendidos los ataques por tercer día consecutivo tras casi 2 semanas de combates. Varios medios estadounidenses informan que muchos de los aliados de Donald Trump desean que la guerra termine definitivamente, mientras el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ya despegó hacia Washington para reunirse con el republicano este martes. El informe es de Samuel Salgado Castro. Tras un fin de semana sin bombardeos cruzados entre Estados Unidos e Irán,
La República Islámica dijo el lunes que todavía controla el estrecho de Hormuz y que no busca reanudar las conversaciones de paz con Estados Unidos. Nunca hemos permitido ni permitiremos jamás que Estados Unidos determine cuándo hay guerra o paz. Nos defenderemos siempre que nuestros intereses y nuestras circunstancias lo requieran. Siempre que creamos que podemos utilizar la diplomacia como herramienta para salvaguardar nuestros intereses nacionales, sin duda la utilizaremos como tal. El fin, al menos provisorio, de la campaña de ataques estadounidenses provocó una caída en picada de los precios del petróleo ante la esperanza de que se reanudara el flujo de suministros mundiales, que se había visto interrumpido a través del principal y más importante paso marítimo de petróleo del mundo, Hormuz, la joya de la corona, y cuya gestión se está negociando solo entre Irán y Omán, según el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní. El control del estrecho de Hormuz había sido la causa de la intensa y renovada campaña de bombardeos estadounidenses antes de la pausa del fin de semana. Según reportes de medios como el New York Times, Estados Unidos habría alcanzado los límites de lo que podía lograr militarmente. Sin embargo, el embajador estadounidense ante la ONU desestimó dichos informes. Como dijo el presidente, estamos listos para la acción. Se están destinando aún más recursos al teatro de operaciones, pero está dando espacio a las conversaciones. Les está dando un poco de margen. Han transcurrido casi 5 meses desde los primeros ataques israelíes y estadounidenses contra Irán. Se espera que el martes Trump se reúna en Washington con el primer ministro de Israel, aliado en este conflicto, Benjamin Netanyahu, quien antes del viaje afirmó que respaldaba plenamente los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, pero reiteró su antigua exigencia de que Irán ponga fin a su programa nuclear con o sin acuerdo. Cambiamos de tema y vamos a Brasil, porque el Ministerio de Relaciones Exteriores llamó a consultas a su embajador en Argentina después de que el presidente argentino, Javier Milei, llamara ladrón a su homólogo Luis Inácio Lula da Silva y a su gobierno y basura al magistrado Alexander de Moraes. El mandatario argentino pronunció estos insultos durante la convención del Partido Liberal de Brasil en Sao Paulo, donde Flavio Bolsonaro fue proclamado oficialmente ya el candidato presidencial para las elecciones de octubre. Nos lo cuenta Jesús Yajure. Crisis diplomática entre Argentina y Brasil en plena ebullición. Esto tras los insultos del presidente Javier Milei contra su homólogo Luis Inácio Lula da Silva durante la investidura del senador Flavio Bolsonaro como candidato presidencial. Milei se refirió a Lula como presidiario, entre otras expresiones ofensivas. Creo firmemente que no hay otro capaz de terminar con el riesgo Lula que pende sobre Brasil como una espada de Damocles. Confiamos en ti, Flavio, para lograr parar a la basura socialista. También lanzó ataques contra el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, quien instruyó la causa contra Jair Bolsonaro, condenado a 27 años por su rol en la planificación de un golpe de Estado tras su derrota electoral en 2022. Para colmo, la basura calva no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado, cuando sé que Lula se cansó de recibir dirigentes del exterior cuando estaba preso, entre ellos el nefasto expresidente argentino Alberto Fernández. Las declaraciones han levantado un polvorín en las relaciones bilaterales. El Ministerio de Exteriores brasileño llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Vitelli, quien arribará a Brasil entre el domingo y el lunes, al tiempo que presentó el reclamo formal ante el representante diplomático de Argentina, a quien pidieron explicaciones por las agresiones. No hay precedentes de un presidente extranjero que, en territorio nacional, haya acumulado agresiones y ofensas contra el jefe de Estado, las instituciones democráticas, incluido el Poder Judicial y el pueblo brasileño. Y en medio de la tensión, Milei redobló la apuesta y acusó sin pruebas a su vecino y a México de supuestamente financiar una campaña anti-Argentina durante el Mundial de Fútbol y aseguró que el 25% de los fondos vinieron de Brasilia. Milei y Lula mantienen una relación fría y aunque se han cruzado en varias cumbres, nunca han sostenido una reunión privada. Llegamos así al final de esta edición informativa. Ya saben que pueden ampliar todas estas y más noticias en nuestra página web, france24.com, también en nuestras redes sociales. Nosotros aquí enseguida regresamos. Muchas gracias por su atención. Bienvenidos al espacio de cultura de France 24. Cada semana hay una cita con el mundo de la cultura. Una ventana abierta al mundo del arte,
la música, la literatura, el cine, entrevistas con creadores y todas las novedades culturales. Acompáñeme en la crónica de cultura por France 24 y france24.com.